La Corte Electoral también inhabilitó a Valentina Dos Santos, exdiputada y sobrina del intendente, condenada en la misma causa. Dos Santos era la primera suplente de Caram y tenía previsto asumir en su lugar cuando éste se dedicara a la campaña electoral por una banca en la Cámara de Representantes. Como Dos Santos también fue inhabilitada, la intendencia finalmente quedó a cargo de la escribana Elita Volpi, tercera en la lista de suplentes. Ayer de noche la Junta Departamental de Artigas se reunió para aceptar las renuncias de Caram y Dos Santos. Las dimisiones fueron aprobadas con 20 votos en 31 posibles. Se abstuvieron los 12 ediles del Partido Colorado, los 6 del Frente Amplio y 2 del Partido Nacional, que argumentaron que las renuncias no tenían sentido al entender que Caram y Dos Santos ya no tienen ciudadanía y por lo tanto no pueden ejercer ningún cargo público. ¿Qué pasó? La Corte Electoral avaló la tesis que habían estado sosteniendo varios expertos en derecho constitucional en estos días. Si bien el delito que se les tipificó a Caram y a Dos Santos no incluye la inhabilitación, de todos modos, ellos están inhabilitados. ¿Por qué? Porque el artículo 80 de la Constitución suspende la ciudadanía a quienes tienen una sentencia con pena de prisión o penitenciaría. El ministro José Garchitorena dijo ayer que la inhabilitación fue resuelta por unanimidad. Explicó además que los implicados no podrán apelar la decisión y deberán esperar a que se cumpla el plazo de la condena para quedar habilitados. En el caso de Pablo Caram, que tenía intenciones de ser candidato a diputado, no podrá postularse porque su condena es por 14 meses. En cambio, desde el punto de vista técnico, Dos Santos sí podría ser candidata a intendenta, ya que su condena finaliza en enero de 2025 y las hojas de votación para la elección departamental, que tendrá lugar en mayo, deben ser registradas antes del 10 de abril del año próximo. Horas antes de que la Corte Electoral se pronunciara, el candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, declaró que él le había pedido a Caram que dejara el cargo de intendente y que además le había solicitado que no se postulara a una banca en la Cámara de Representantes. Fueron comentarios que Delgado hizo durante su comparecencia en el homenaje que ayer se tributó a Luis Alberto de Herrera por un nuevo aniversario de su nacimiento. En ese acto hizo uso de la palabra el senador Luis Alberto Heber, que impresionó por el tono del discurso que eligió. Por ejemplo, señaló que su sector va a estar mirando lo que resuelvan la Comisión de Ética y el directorio del Partido Nacional. Heber dijo: en estos momentos, cuando el partido, por la acción de unos pocos, pueda sentirse herido, lo que tenemos que hacer es actuar bien. Y enfatizó: es lo que nos distingue de otros partidos. En esta situación que estamos padeciendo, para el Partido Nacional es una verdadera vergüenza. La acción que han tenido el intendente y la diputada han sido vergonzosas para el honor y el orgullo del Partido Nacional. Heber sostuvo que el Partido Nacional está frente a un hecho novedoso en la medida que los implicados no proclaman su inocencia. Estamos frente a personas que admiten su culpabilidad en sede judicial. Señaló, por otro lado, un intendente o un diputado representa la más alta investidura que una persona pueda tener en un departamento y apuntó: hay que honrarla, hay que servirla y respetarla. De esa manera se respeta al pueblo que los eligió, continuó subrayando. Vamos a profundizar en estas novedades desde el lado del Partido Nacional, justamente. ¿Con quién estamos, Romina? Estamos justamente en línea con el senador Carlos Camí, senador del Partido Nacional, del sector Alianza Nacional. Senador Camí, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, Romina, buen día, Emiliano. El gusto es mío de estar participando del programa. Muchísimas gracias. Lo llamamos porque usted integra el directorio del Partido Nacional y la semana pasada hizo circular una nota en la que recordó que había tenido la iniciativa, usted, para que el directorio tratara el caso del departamento de Artigas al comienzo mismo,
cuando habían empezado a divulgarse las irregularidades a través de la prensa. Incluso en la nota que dio a conocer, recordó que por ese motivo Pablo Caram fue citado, compareció y se comprometió a entregar luego pruebas de su conducta que avalaran su inocencia, cosa que no hizo. Mi pregunta es, primero, ¿por qué salió con esa nota ahora? Lo que pasó fue lo siguiente, Emiliano. En la primera sesión del director, esto fue... Lo estamos escuchando con problemas, a ver si es un tema de interferencia con el teléfono, a ver. Sí, ¿escucho? Ahí sí, parece que hay que dejar el teléfono en esa posición. Perfecto. En febrero del año 2023, en la primera sesión del directorio del año, comenzaban en ese entonces las primeras denuncias del departamento de Artigas que se realizaban en el ámbito de la Junta Departamental por parte de algunos ediles y nos llegaron a nosotros por parte de algunos dirigentes del Partido Nacional, algunos convencionales nacionales del departamento de Artigas, preocupados por la situación que se generaba en el departamento. Estribando en eso fue que nosotros alertamos al directorio del Partido Nacional sobre la situación que se vivía en el departamento. Luego, pasado algunos meses, sobre el segundo semestre del año pasado, reiteramos el planteo. Ya en esa oportunidad las denuncias habían llegado a Fiscalía, habían tomado otro estado, y solicitamos la comparecencia del intendente Pablo Caram a la Comisión de Asuntos Políticos del Directorio del Partido Nacional. Ese hecho se concretó y ahí nosotros... ¿Cuándo se concretó? Pasemos en limpio esa fecha. Eso fue entre septiembre y octubre del pasado año. Compareció Caram. En ese entonces nosotros le preguntamos al intendente, naturalmente que correspondía conocer su opinión, qué tenía para señalar de estas denuncias que, reitero, ya estaban en Fiscalía. Y en ese entonces el intendente dijo que era toda una falsedad, que todo era mentira, que tenía los argumentos y las pruebas para justificar eso. Quedó comprometido a enviar esa justificación y eso nunca llegó. Bueno, vino el fin de año, la feria judicial, etcétera, y nos encontramos este año con los resultados del proceso que determinaron la condena por la comisión de delitos del intendente, la diputada y el ex secretario general. Pero a ver, justamente, usted hizo notar ese proceso en esta carta que difundió la semana pasada. ¿Qué estaba queriendo decir? ¿Que el directorio se distrajo? No, eso fue porque en realidad hace una semana antes de conocerse los fallos o la sentencia condenatoria, nosotros solicitamos o reiteramos el pasaje a la Comisión de Ética del Partido Nacional de la situación. Más allá de esperar el resultado que finalmente llegó en los últimos días de la justicia, nos parecía pertinente analizar el tema en la Comisión de Ética y en la Comisión de Asuntos Políticos del directorio. Pero a ver, mi consulta es por el tema de cómo manejó el partido esta situación, ¿no? Hay toda una polémica en torno a un manejo, no sé cómo llamarlo, displicente, distraído. ¿Qué opinión tiene usted sobre cómo se procesó? Mire, se lo digo claramente, Emiliano, más allá de buscar un adjetivo, a mí no me conformó, porque fíjese que si hace más de un año alerté al directorio de la situación, si reiteré nuevamente a los meses la situación, si convocamos al intendente y a él mismo lo intimamos y no cumplió, con eso le estoy diciendo el pensamiento que tengo respecto a cómo se manejó esta situación. Por eso solicitamos todo lo que solicitamos y bueno, finalmente se concreta lo más importante, el objetivo, que era desafectar de la función a quienes no estaban cumpliendo bien la misma. Claro, pero las decisiones se toman una vez que la justicia actuó, en fallos que todo indicaba podían ocurrir de acuerdo a los elementos que había sobre la mesa, ¿no? Bueno, pero usted sabe que el Partido Nacional se compone de distintos sectores y no siempre la opinión es la misma.
nosotros procuramos precisamente que el directorio... Pero a ver, usted está aludiendo al sector al que pertenecían dentro del partido Pablo Caram y Valentina Dos Santos. ¿Está aludiendo al sector que justamente encabeza Álvaro Delgado, Aire Fresco? No, yo no asumo, no refiero a ningún sector, yo refiero a una realidad. Yo planteé como miembro del directorio del Partido Nacional hace más de un año esta situación y la reiteré en más de una oportunidad. Bueno, las mayorías del directorio entendieron que había que esperar que el proceso culminara en la justicia para tomar una determinación final. ¿Qué entiende que se podría haber hecho mientras tanto, ¿no? Mientras que se esperaba la resolución judicial? Bueno, primero tratarlo en la Comisión de Ética mucho antes, porque puede suceder, que no fue este caso, que finalmente se confirmó la Comisión de Delitos, pero puede también suceder que hay hechos reñidos con la buena administración o con la buena gestión y que terminan no siendo delitos. Por eso son pasibles también de juzgarlo desde el punto de vista de lo que hace la Comisión de Ética. Hoy, en este caso, sabemos que más allá de lo ético, hay una comisión de delito que se confirmó. También es cierto que hay un proceso de garantía que lleva adelante precisamente el proceso ante la justicia, que muchas veces es prudente esperarlo, ¿no? Para no prejuzgar. No obstante eso, era notorio, fundamentalmente para quienes estamos por el país permanentemente. Yo fui muchas veces al departamento de Artigas y era notorio el clima en el departamento, el nivel de las denuncias, que reitero, más allá del proceso que se llevaba en la vía ante la Fiscalía o en la vía judicial, existía en la propia Junta Departamental, en expresiones de dirigentes de más de un partido, las propias investigaciones periodísticas de medios nacionales y departamentales que iban tomando cada vez mayor protagonismo en toda la situación. Para nosotros era notorio y por eso fueron las reiteradas oportunidades en las que planteamos el tema. Hoy el tema terminó desde el punto de vista judicial, hay condena con pena de prisión, notoriamente aleja del ejercicio del cargo la posibilidad de ejercerlo tanto a nivel de diputado como intendente para todos los afectados. A algunas personas también les contó entender la claridad que tiene la Constitución de la República en establecer esto. Y bueno, resta ahora que el Partido Nacional analice también las consecuencias políticas de esto. De hecho, mañana va a... Pero a ver, otra pregunta, senador Camí. La semana pasada, una vez que se conocieron las sentencias, Sí. ¿el Partido Nacional pudo haber tomado, ahí en ese momento, pudo haber tomado decisiones que se demoraron, que terminaron demorándose? Y bueno, en realidad había que esperar que la Corte Electoral interpretara lo que para algunos de nosotros no había otra Bueno, por eso, interpretación posible. la pregunta es si había que esperar, efectivamente, ¿no? Bueno, corresponde formalmente, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si el Partido Nacional, desde ese punto de vista le hablo estamos hablando de la decisión de determinar la renuncia concreta del intendente y la decisión de no asumir la candidatura a diputado? Fue a partir de que la Corte Electoral confirmó lo que prácticamente todos los constitucionalistas del país y muchos dirigentes políticos sosteníamos de manera inequívoca, que Claro, no era pero posible. Álvaro no era Delgado posible. dijo ayer que antes, y lo dijo antes de que se conociera el pronunciamiento de la Corte, que él le había pedido a Caram que no asumiera el cargo, que renunciara al cargo y que no hiciera campaña por la diputación. O sea, se podía tomar una decisión política, el partido podía tomar una decisión política, como la que por lo visto tomó Delgado, pero la tomó ayer, antes de que la Corte se pronunciara, ¿no? Bueno, algunos la decisión política la planteamos hace más de un año, Emiliano. Y otra cosa, la semana pasada lo que sí ocurrió fue que algunos de los condenados renunciaron al partido, ¿no? Lo hizo, por ejemplo, el primo del intendente, Rodolfo Caram, lo hizo Estefany Severo y lo hizo Valentina Dos Santos. ¿Para usted ese es un procedimiento adecuado? Porque aparentemente hubo conversaciones para que dieran ese paso, pero acá en la tertulia, por ejemplo, Pablo Díaz, que notoriamente blanco, decía, no, acá había que expulsar a esas personas, no simplemente resolverlo con renuncias. ¿Qué dice usted?
Sí, nosotros solicitamos la desvinculación del partido, estoy absolutamente de acuerdo. Ya hace un buen tiempo que planteamos que era, a nuestro juicio, lo que correspondía. Acá hay un tema que es muy claro, Emiliano. Uno puede tener una opinión discutible, por lo menos desde mi punto de vista, cuando no hay en una conducta impropia sentencia judicial que la condene con pena de prisión, como fue en este caso. Ahora, sucedido esto, yo creo que no hay dos razones en el análisis. Corresponde la desvinculación del partido. Ha sido eso la historia del Partido Nacional. Los antecedentes así lo registran. O sea, la iniciativa debió haber sido del partido y no de las personas involucradas presentando su renuncia. Yo creo que sí, pero es más, está la posición de Karam, que no ha renunciado. Bueno, ahí está. Ahora sobre vamos. ese punto, Ahora venían las preguntas de Romina sobre Karam, sobre Pablo Karam. A ver. sí, Karam pidió que se revisara su caso la Comisión de Ética, ¿no? Con esta inhabilitación por parte de la Corte Electoral, ¿usted cree que Karam debe renunciar al Partido Nacional directamente? Mire, mañana se reúne la Comisión de Asuntos Políticos del Directorio para analizar la situación. Yo no quisiera dar demasiados detalles públicamente antes que en la comisión. Sí le puedo decir lo que ya he expresado, que es que yo estoy en la posición de que hay que desvincularlo del Partido Nacional por las conductas que asumieron a los tres. Naturalmente que los que ya renunciaron no tiene sentido en el hecho de que no pertenecen al Partido Nacional. En todo caso habrá que analizar la autorización o no de el reintegro al partido en alguna oportunidad, o el uso del lema para alguno de ellos. Sí, eso. Dos antecedentes últimos del Partido Nacional de los últimos meses, que tiene que ver con dos exalcaldes, uno del departamento de Soriano y otro del departamento de Colonia, que fueron por distintos delitos también condenados por la justicia. Y cumplidas las penas, solicitaron el regreso al Partido Nacional y el directorio no lo aceptó. Uh-huh. Por las características de las conductas o de las situaciones delictivas en las que estuvieron involucrados. Por tanto, hay también un tema político que va más allá del tema de la justicia, y eso lo tiene que considerar el directorio del Partido Nacional. Sí, porque recordemos ahí, perdón, que en el caso de Karam no puede ser candidato a diputado como pretendía, porque su inhabilitación se extiende en el plazo que tiene, ¿no? Debería hacerlo en octubre y no llega para eso. No así Valentina Dos Santos, ¿no? La Corte Electoral estableció que la inhabilitación va hasta enero y hasta abril hay tiempo de registrar las hojas de votación. Y de hecho era una firme candidata en el departamento de Artigas, ¿no? Para ser intendenta. Entonces ahí se abre esa posibilidad de que ella efectivamente se postule como candidata a intendenta, y ahí es donde usted dice, ahí es que el Partido Nacional de vuelta tiene que actuar y negarle su reincorporación. Eso es lo que yo digo que hay que considerar, porque el órgano deliberativo departamental, es decir, la convención departamental, recordemos que no tiene función política, es solamente órgano elector. Por tanto, habilita a que un partido, en la decisión del órgano deliberativo departamental, de la convención departamental, pueda postular candidato a intendente, por ejemplo, de un ciudadano que no necesariamente sea de ese partido. No puede haber actuado, sí, en otro partido, en otra hoja de votación en el proceso electoral. O sea, no le impide el hecho de no estar afiliada al Partido Nacional, lo que dice usted es no le impide que participe o que sea candidata. No le impide. Lo que sí puede hacer un partido es prohibir el uso del lema a determinada persona por determinadas situaciones que entienda el partido político no hacen a que esa persona integre el Partido Nacional, el partido que sea o que representa al partido. Eso es lo que señalo. Son de las consecuencias políticas que, a mi juicio, tienen que analizarse de estos hechos. Y en ese caso, sí, si le inhabilitan el uso del lema, no podría ser candidata. Exacto. ¿Cómo observó, senador Cami, el discurso de su colega, el senador del herrerismo Luis Alberto Heber, en el día de ayer?
Yo no concurrí al acto porque ayer precisamente tenía 2 entrevistas en 2 medios que me coincidían en la hora, y sin saber lo que había dicho el senador Heber, yo dije exactamente lo mismo. Es más, el titular fue el mismo, que era una vergüenza la situación en Artigas. Creo que lo es, reitero. Pero sorprendió por su contundencia, ¿no? Y por el momento en el que dice que su sector va a estar muy atento, va a estar mirando lo que resuelva la Comisión de Ética y el directorio del Partido Nacional. Yo coincido plenamente con ese concepto. Es más, Emiliano, yo creo que ningún partido político, ni ningún gobierno departamental o nacional, involucra a los actuales y a los pasados, puede estar o puede sentirse inmune a este tipo de situaciones, es decir, a que haya personas que en el ejercicio de las responsabilidades, representando a cualquier partido político, incurran en conductas inapropiadas o en la comisión de delitos. ¿Cómo se mide a un partido? ¿Se lo mide o a un gobierno? ¿Se lo mide por la cantidad de gente, la cantidad de personas que puedan haber cometido delitos en un periodo? Creo que no. Se lo mide por cómo reaccione el partido ante esas situaciones. Recordemos, por ejemplo, en el pasado gobierno hubo altos jerarcas del gobierno que terminaron condenados por la justicia por delitos. Y hubo dirigentes importantes del Frente Amplio que llamaron o convocaron a hacer caravanas contra las decisiones de la justicia en respaldo de las personas condenadas. A mí me parece que acá lo que hay que hacer es, y es lo que siempre ha hecho el Partido Nacional, es actuar condenando los hechos con firmeza, repudiando los hechos con firmeza cuando se trata de personas que se apartaron de la ley y, como en este caso, cometieron delitos. Hay que medir con la misma vara siempre, es más, del partido que sea. Naturalmente que pueden existir matices, así pienso yo, diferencias, incluso entre un mismo partido, sobre si queremos más Estado o menos Estado en la economía, o sobre distintos puntos de vista. No podemos tener, a mi juicio, diferentes formas de pensar en cómo reaccionar ante estos hechos. En esto está la credibilidad del sistema. Por tanto, coincido plenamente con el discurso o el tono del discurso del senador Heber. Hace, reitero, más de un año que venimos pregonando en solitario en el directorio del Partido Nacional durante muchos meses por actuar con la firmeza que hay que hacerlo cuando hay este tipo de situaciones. 2 preguntas para ir cerrando. Ayer, además de estas opiniones y de estos pronunciamientos que le hemos mencionado, además se conoció una declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Y en ella hay también un juicio muy severo a lo que acaba de conocerse, a lo que acaba de confirmarse con las sentencias judiciales en el departamento de Artigas. Y se plantean una serie de pasos que es necesario dar. El primero de ellos tiene que ver con el propio departamento de Artigas y la Intendencia. Corresponde llevar adelante las acciones que prevé el artículo 25 de la Constitución de la República contra los funcionarios condenados a efectos de resarcir a ese gobierno departamental del daño sufrido por su conducta ilegítima. Este es un punto que no suele formar parte de las discusiones en Uruguay cuando se dan casos de este estilo. Acá el Partido Colorado lo pone arriba de la mesa. ¿Usted qué entiende? Mire, precisamente hoy en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República, que sesiona todos los martes, comisión que integro, en el primer punto del orden del día está el tratamiento, mejor dicho, continuar con el tratamiento que ya empezó hace un par de semanas la comisión, de un proyecto de ley que reglamenta el artículo 25 de la Constitución de la República. El artículo no está reglamentado y hay un proyecto de ley, es un proyecto que es una iniciativa legislativa presentada por la senadora Carmen Aciaín y la senadora Graciela Bianchi, y que tiene que ver con que precisamente se reglamente para aplicar eso que establece el artículo 25 de la Constitución. ¿Usted dice que hasta ahora no se lo ha aplicado o se lo ha aplicado mínimamente en la historia porque faltaba la reglamentación? Exacto, no hay una ley reglamentaria,
la ley lo que hace es precisar cuándo y de qué manera y los distintos detalles que determinan la aplicación de lo que señala ese artículo, que es precisamente la capacidad que cuando el Estado es demandado pueda recurrir contra los funcionarios que fueron responsables de ese hecho que originó la pérdida. El pasado martes concurrieron a la comisión precisamente 3 de las opiniones jurídicas más calificadas, tanto en el derecho administrativo como en el derecho procesal de nuestro país, el doctor Del Piazzo, el doctor Valentín y el doctor Pesuti, y se está avanzando, reitero, precisamente en esta jornada, muy de tarde, la comisión está convocada para continuar con el tratamiento de este proyecto. Bueno, pero es un tema que viene oportuno en el marco de estas cosas. Es interesante lo que usted cuenta, pero de todos modos esa ley, si termina aprobándose, regirá para el futuro, ¿no? Esa ley reglamentaria regirá de ahora en adelante, vaya uno a saber cuánto tiempo demora su trámite parlamentario. La consulta es si ahora usted entiende que es posible repetir contra los funcionarios condenados desde la Intendencia de Artigas. Bueno, hay que analizarlo jurídicamente, más allá de conocer el resultado de lo que fueron las actuaciones de Fiscalía y lo que homologó el juez actuante. No he visto el detalle de toda la sentencia y los detalles jurídicos que involucran en todo el procedimiento. Obviamente que está muy claro quiénes son los responsables que han resultado condenados y por los hechos que fueron condenados y la tipificación que no es la misma, o sea, la tipificación delictual no es la misma en cada uno de los 3 casos. ¿Para usted está claro cuál era el destino de ese dinero? ¿A dónde iba a parar ese dinero que se cobraba por horas extra fraudulentas? Porque esa es otra discusión todavía, ¿no? Sí, por supuesto. Primero, el monto que se maneja de 8 millones de dólares no quiere decir que fueron todas maldadas, ¿no? Ahí se involucra las horas extras que también se aplican normalmente y correspondientemente, digamos, a los trabajos bien realizados de los trabajadores que las cobran. Estamos hablando que hay un porcentaje importante de las horas fraudulentas que, bueno, no se puede, por lo menos yo no tengo conocimiento de determinar de qué manera o dónde fueron a parar. Sí, obviamente las conductas fueron las no apropiadas y son las que dieron calificación a los delitos o los que fueron condenados los funcionarios involucrados, los jerarcas involucrados. Creo que usted no tiene mucho más tiempo, pero le hago 2 preguntas más también sobre la declaración que emitió el Partido Colorado. Se entiende que en estas condiciones y después de lo que acaba de ocurrir, es necesaria la aprobación de 2 proyectos. Uno, el que en su momento presentó el ex senador Adrián Peña sobre transparencia y obligatoriedad de concursos en el ingreso a la función pública en las intendencias. El Partido Nacional no sumó los votos necesarios para que ese proyecto saliera. ¿Usted entiende que ahora eso puede cambiar? En realidad, en ese tema es bueno dejarlo claro. No hay diferencias en los partidos políticos, en ninguno, en cuanto a viabilizar los caminos que aporten transparencia en el ingreso a la función pública. Sí, pero lo cierto es que el proyecto no salió. Claro, la discusión fue otra. Quedó en el concepto muchas veces como que algunos partidos querían la transparencia y otros no. La discusión fue si correspondía constitucionalmente que una ley nacional determinara eso, cuando la Constitución establece claramente en el marco de la autonomía municipal, obligando a todos los gobiernos departamentales a tener un estatuto propio, que la Junta Departamental, es decir, el poder legislativo de cada gobierno departamental, tiene que sancionar, y que fue sancionado en los 19 departamentos del país, establezca de qué manera se ingresa. De hecho, en muchos departamentos se ingresa por la vía del concurso como norma y del sorteo. Otros violentan esa norma. Pero yo pongo un ejemplo, Emiliano, que recuerdo haberlo señalado en ocasión de la discusión en el Senado del malogrado proyecto del ex senador Adrián Peña. Hay una ley nacional que establece que el 4% de las vacantes en la función pública para todo el Estado anualmente generadas debe ser ocupada por personas con discapacidad. La última información que yo solicité al respecto daba que 5 organismos solamente lo cumplieron.
y 3 de ellos eran intendencias. Por tanto, creo que la actitud de poner el tema en que, bueno, la ley nacional tiene la capacidad de corregir a los departamentos que no hacen bien las cosas, no es así. Corresponde que sean los gobiernos departamentales con las juntas departamentales a través de los estatutos que ya están determinados en cada gobierno. O sea, entonces que la respuesta suya a este planteo del Partido Colorado es no, el Partido Nacional no va a acompañar ese proyecto en este momento. Yo lo hablé lo fundamenté en su momento. Creo que a partir de que el objetivo, estamos de acuerdo, que es que los ingresos sean transparentes a través de mecanismos objetivos establecidos vía el concurso o el sorteo según lo que corresponda, podemos alcanzar un acuerdo. En ese momento la discusión se centró en otro aspecto que hizo que naufragara, pero reitero, no estoy en contra del propósito, al contrario, y siempre es oportuno analizar los temas. A veces obviamente los tiempos hacen que haya otras prioridades, pero creo que siempre es oportuno. No se puede cerrar a temas de esta naturaleza a nadie. Y lo último que plantea el Partido Colorado es que debe votarse el proyecto del diputado Conrado Rodríguez referido a la suspensión y pérdida del derecho al cobro de subsidio en los casos de funcionarios en los que se comprueba delitos contra la administración pública. Me parece una iniciativa muy loable que comparto. Porque acá está ese otro factor de por medio también, ¿no? El subsidio, en el caso de estos funcionarios que estamos considerando. En teoría van a cobrar el subsidio. Sí, tengo entendido que en la sesión de la Junta Departamental de Artigas realizada anoche para tratar la renuncia del intendente Cara, se trató también, o se aprobó el subsidio para el intendente en el marco de lo que establecen las normativas legales vigentes. Pero estoy de acuerdo con la iniciativa del diputado Conrado Rodríguez, me parece que es de sentido común o tiene una fundamentación que comparto. Bueno, y también es oportuno que el planteo que hace el Partido Colorado en el marco de esta situación. Senador Carlos Cami, de Alianza Nacional, Partido Nacional, le agradecemos su participación esta mañana.